Bien. Esos son todos los estados. Sí. Todo. Ay, Soreidino. ¿Qué compras uno? No, lleva. Bueno, voy a tratar de retomar la parte que quedamos en la clase anterior, explicándola brevemente para que más o menos nos nivelemos en la segunda parte, que es el análisis de cero, que es la otra parte que nos faltó explicar. Fíjense, cuando nosotros vamos a analizar un circuito amplificador, ¿okay? Nosotros debemos considerar que el circuito amplificador, pues básicamente en este caso está formado principalmente por un transistor, configuración de emisor común, y en este caso el arreglo, a diferencia de los circuitos que vimos en clases anteriores, tiene dos resistencias en la etapa de entrada conformadas en configuración divisor de tensión, la resistencia de colector y la resistencia de emisor en la etapa de salida, y hay dos capacitores, un capacitor de entrada y un capacitor de salida, que sirven para aislar la señal alterna de lo que nosotros llamaríamos la señal de corriente continua, que es lo que hemos venido denominando el circuito de polarización. ¿Okay? Quiere decir que si dibujamos este circuito en forma de bloque equivalente, entonces la etapa de amplificación estaría justo en medio de los capacitores de entrada y salida, y todo el sistema de amplificación estaría formado por el elemento de entrada, en el cual hay una señal pequeña, y el elemento de salida, en este caso B sub 0, una señal amplificada. ¿Ok? Ahora, cuando vamos a hacer el análisis de un sistema de amplificación, tenemos que hacerlo en dos fases. Todos los amplificadores se analizan siempre en dos fases. Un primer análisis que se llama el análisis DC o análisis de corriente continua, y un segundo análisis que se llama el análisis AC o análisis de corriente alterna. Esas son las dos formas como vamos a analizar los circuitos de amplificación. Independientemente de cómo estén conectados, siempre hay que hacer esos dos análisis. Ahora, obviamente vamos a comenzar entonces por el análisis DC, que el análisis DC básicamente lo que nos permite es saber la polarización del transistor BJT, es decir, cómo está polarizado el transistor BJT. Eso es lo que realmente nos permite saber. Cuando hablamos de polarización, entonces es para saber si el transistor está en la zona de corte, en la zona de saturación o en la zona activa. Porque si vamos a trabajar con un transistor en la zona activa, se supone que ese sistema debe estar ubicado en la zona media de lo que nosotros llamamos la recta de carga del transistor, ¿verdad? En el ejemplo, creo que si mal no recuerdo, este voltaje es de 10 voltios, si no me equivoco, ¿correcto? Bien, ahora, para poder hacer el análisis DC hay que tener o hay que partir de dos consideraciones, ¿ok? Dos consideraciones. La primera consideración que debemos tener en cuenta es que los capacitores en corriente continua se comportan como un circuito abierto, ¿ok? Y adicionalmente, las fuentes de voltaje de corriente continua se comportan como un circuito abierto también. No, mentira, en este caso no nos interesa la parte de corriente continua porque es el análisis que vamos a hacer. Simplemente lo que vamos a analizar es que en corriente continua los capacitores se comportan como un circuito abierto, y en este caso la otra consideración es que la corriente de base es aproximadamente cero, es decir, es una corriente muy pequeñita. Por lo tanto, las resistencias de entrada se comportan como se llama un divisor de tensión.
Por lo que es lo mismo, R1 y R2 prácticamente se comportan como si estuvieran conectadas en serie. Porque si por aquí circula una corriente y la corriente que entra a la base es casi cero, pues entonces la corriente que sigue hacia R2 es la misma que pasó por R1. Esa es la segunda consideración en DC. ¿Okay? Entonces, primera consideración, los capacitores son un circuito abierto. Circuito abierto, circuito abierto. Segunda consideración, la corriente que entra por la base, que sería la corriente que viene por aquí, se considera que es una corriente muy pequeña, en el orden de los microamperios, por eso se dice que prácticamente es una corriente cero. Por lo tanto, la corriente que pasa por R1 es la misma que pasa por R2, o aproximadamente igual. Es decir, que esto prácticamente es lo que podríamos decir un par de resistencias en serie, que es lo que se conoce normalmente como un divisor de tensión. ¿Ok? Bien, si tomamos en cuenta esas consideraciones, entonces el circuito que teníamos inicialmente planteado se puede redibujar de la siguiente forma. Nos quedaría acá la resistencia R2, la resistencia de emisor en la parte superior, la resistencia R1 y aquí la resistencia de colector. Y este señor sería entonces el punto positivo de la fuente. Este punto positivo que está identificado acá con más 10 voltios, aquí estaría entonces V sub CC igual a 10 voltios, y aquí entonces cerraríamos el circuito y tendríamos este circuito que es el equivalente en DC de este sistema completo de amplificación. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el objetivo de este circuito? Saber si el VJT está en la zona activa. Ese es el planteamiento que nos propone ese circuito. ¿Ok? Hasta aquí estamos claros, ¿verdad? No hay nada extraño. ¿Ok? Perfecto. Si vamos a hacer entonces el análisis de C, ¿ok? Un saludo a mis compañeros que nos han tenido clase. Espero que los haya tratado bien las protestas. Mucho cuidado, cuídense mucho. Ok, seguimos. La idea entonces es que aquí vamos a hacer el cálculo, en primer lugar, de lo que nosotros llamamos la etapa de entrada, en donde hay un voltaje, que ya nosotros sabemos que es el voltaje base emisor. Por acá circulará la corriente que llamamos corriente colector, que esta corriente, como la corriente de base es casi cero, pues casi que es la misma, ¿verdad? La corriente de colector que pasa por aquí es la misma que pasa por el RE, y aquí estará el voltaje colector emisor. Quiere decir que para saber si el transistor está en la zona activa, yo necesito saber cuánto vale el voltaje colector emisor y cuánto vale la corriente de colector, que es aproximadamente igual a la corriente de emisor. Es decir, esta pregunta la vamos a responder calculando estos dos parámetros. Versus CE, es decir, el voltaje colector emisor o voltaje de salida, y por otro lado vamos a calcular la corriente que pasa por la etapa de salida, es decir, y su CC. Entonces, para ello vamos a plantear una malla de salida y esta malla de entrada. Vamos a colocarla aquí para que se resalte, ¿verdad? La malla de salida. No, malla de salida, malla de entrada. ¿Ok? Bien. ¿Cuál sería entonces el comportamiento de la malla de entrada? ¿Ok? ¿Cuál sería el comportamiento de la malla de entrada? Si analizamos la malla de entrada, por aquí circula una corriente que es esta misma, que la voy a llamar I, ya que la corriente que pasa por aquí, la I sub B, es aproximadamente cero, de acuerdo a la consideración inicial que hacemos en el análisis de eso. Por lo tanto, si yo planteo esta
malla que tengo por acá, ¿okay? Esa malla de entrada, la ecuación simplemente sería, ¿okay? Aquí tendríamos un voltaje inicial, ¿verdad? Entonces aquí yo diría, planteando la ecuación, diría menos I por R2, planteándolo en esta dirección, más el voltaje base emisor, que es el voltaje de un diodo polarizado directamente, por lo tanto equivale aproximadamente a 0,7 voltios, más la caída de voltaje que se produce en esta resistencia, entonces sería más I sub C Y su C por R. por R. Recordemos que esta I sub C también podemos decir que es la misma I sub E aproximadamente, y esto lo igualamos a 0. En esta ecuación conocemos las resistencias, pero no conocemos la corriente de colector. Y aquí no conocemos la corriente I, la corriente de entrada, vamos a decirlo así. ¿Ok? O la corriente que pasa por las dos resistencias de entrada. Entonces necesitamos, aquí tendríamos entonces como incógnita a I sub C y tendríamos como incógnita a esa corriente I. De esa malla, uno de los objetivos, el objetivo importante es conocer I sub C, porque es el que me va a servir a mí para saber si el transistor está en la zona activa y puedo entonces utilizarlo como amplificador. ¿Ok? Entonces aquí tengo que plantear la otra ecuación, que sería la malla de salida. Y planteamos la malla de salida menos B sub CC más I sub C por RC, que sería entonces la caída de tensión que se produce en esta resistencia, más el voltaje colector emisor, que sería este voltaje que está planteado aquí, más I sub C por RE es igual a ¿okay? Si analizamos esta malla, si observamos esta malla, vamos a ver que aquí también tenemos como incógnita, bueno, vamos a sacar términos semejantes, ¿verdad? Menos B sub CC más I sub C por la suma de RE más RE, es decir, sacando factor común, más el voltaje colector emisor es igual a 0. O sea que tenemos RC más R. perdón, RE más RC, perdón, RC más RE o RE más RC. ¿Okay? Bien, perfecto. Ahora, fíjense lo siguiente. Si nosotros observamos, para yo poder resolver la malla de entrada, debo conocer el valor de I. Y para yo poder resolver la malla de salida, debo conocer I sub C. Es decir, tengo dos ecuaciones y tengo dos ecuaciones y tengo tres incógnitas. Pero entonces fíjense lo siguiente, ¿qué es lo que vamos a hacer para encontrar el valor de la corriente I que me va a permitir resolver la malla de entrada? Si ustedes observan, este positivo es este mismo punto y el negativo de esta fuente es este mismo punto. Y aquí entonces yo tengo aplicados los 10 voltios a dos resistencias que están conectadas en serie. Ese arreglo que tengo allí es lo que típicamente se conoce como un divisor de tensión o de voltaje, ¿verdad? Es decir, que tengo este arreglo, la resistencia R1, la resistencia R2 y una fuentecita aquí de 10 voltios, donde aquí tengo R1 y R2 que son de valores conocidos, y por aquí tengo circulando la corriente I, que es la que me va a servir para resolver la malla de entrada. ¿Okay? Entonces, si aplicamos acá la ley de Ohm, para yo poder encontrar el valor de I, pues simplemente yo digo que la corriente I va a ser igual a B dividido entre R1 más R2. Es decir, es un pequeño circuito serie, ¿correcto? Y ese circuito estaría definido por 10 entre R1 más R2, sumamos acá, nos daría 12.2K. Quiere decir que la corriente I es igual a 10 dividido entre 12.2K. Hacemos la división
10 entre 12.2 y nos da 0.81 miliamperios. Recuerden que cuando hago la división voltios entre kiloohmios, entonces el resultado es miliamperios. ¿Okay? Ahora sí puedo sustituir en esta ecuación, en la ecuación de la malla de entrada. Entonces me quedaría menos 0.81 por R2. ¿R2 cuánto vale? Allá tenemos el valor. 2.2. 2,2K. Más 0,7 más I sub C, que no lo conozco, por RE, que vale 1K. Quiere decir que al encontrar el valor de I, ya yo puedo de la malla de entrada despejar y conocer el valor de I sub C. ¿Okay? Quiere decir entonces que de esa ecuación I sub C va a ser igual a este voltaje que resulta del producto de 0,81 por 2.2. ¿Okay? Si multiplicamos 0.81 por 2.2 nos da 1.78 en la parte superior positivo, porque todo esto al ser negativo pasa para acá positivo, menos 0.7 entre 1K. La parte del numerador está expresada en voltios, la parte del denominador en kiloohmios. Por lo tanto, la corriente de colector es igual a 1.08 miliamperios. Y esa corriente entonces nos permite solventar la malla de entrada, y conociendo el valor de I sub C, puedo entonces conocer cuánto vale el voltaje de salida, que es el que me va a decir si el transistor está ubicado en zona de amplificación o no. ¿Cuánto nos debe dar el valor de su CE para saber que el transistor está en la zona activa? Bueno, si el voltaje máximo que estoy aplicando es de 10 voltios, el transistor debería estar en la zona cercana a la mitad, es decir, debería dar un valor aproximado a 5 voltios. ¿Correcto? Entonces, sustituimos acá en la malla de salida, menos 10 más 1.08 por RC, que vale 3,6K. ¿Okay? Más B sub CE, que es el valor que voy a calcular, los voltajes que voy a calcular, más, bueno, aquí creo que me equivoqué, porque si observamos, ¿verdad? Si observamos, yo aquí coloqué de una vez la suma de RC y RE, entonces aquí sería 3,6 más 1K. No se puede estar equivocando mucho, ¿eh? Más B sub CE. Se me acaba el café. A 0. Entonces, B sub CE va a ser igual a ¿cuánto? Estos 10 negativos pasan para acá como positivos, y luego este producto es 4,6 kiloohmios por 1.08. 4,6 por 1.08, eso da aproximadamente 4.96 voltios. Por lo tanto, el voltaje colector emisor es igual, restando 10 menos 4,96, Sí, ¿cómo? nos dice que eso da aproximadamente 5.04. 0,4. Es decir, que ese arreglo que tengo yo allí me sirve perfectamente para lo que nosotros llamamos un circuito de amplificación o un amplificador con transistor. Esto que acabo de hacer es la fase que nosotros llamaríamos el análisis DC. Toda esta parte, la parte A. Ok, esa parte que acabamos de hacer, el análisis DC, si ustedes recuerdan, hay una guía de ejercicios propuestos, ¿okay? Que no recuerdo dónde está, pero debe estar en algún lado. Por ahí anda. ¿Okay? En el blog, exacto. ¿Okay? En esa guía, si ustedes recordarán, hay 7 ejercicios. El ejercicio 1, 2 y 3 está vinculado a la parte básica de polarización, y el ejercicio 4, 5 y 6 es parecido a este. Incluso el ejercicio 4, si mal no recuerdo, solamente involucra esta parte, el análisis de C. La entrada. Sí, solamente la parte de entrada. El ejercicio 5 y 6 de la guía involucra la parte AC, que es la que vamos a explicar ahorita, una vez que copien ustedes o terminen de copiar esta parte. ¿Ok?
Es un video serio, chamo. Es que no se puede estar hablando por ahí. Académico, voy a decir. Sí, porque es maduro y dice, está instigando. Sí, verdad. Sí, por eso no lo ingenio se llama odio. Usted viera a las maestras enseñándole a los niñitos a escalotar, patria. Bien, vamos ahora entonces a la segunda fase, ¿verdad? Del análisis del amplificador. Pues esta segunda fase la vamos a llamar, o la denominamos el análisis AC. Porque en el análisis AC vamos a evaluar el sistema como si fuese entonces ya un circuito que está polarizado, es decir, cuyo punto de operación del transistor está ubicado en la zona media, y en conclusión, ¿verdad? Entonces yo puedo evaluar este circuito como si fuese simplemente una etapa de entrada, un sistema que incorpora potencia a la señal de entrada, y en la salida pues voy a tener una señal con mayor potencia, que es lo que normalmente llamaríamos una señal amplificada. En el modelo inicial, el ejercicio que estamos analizando, la señal de entrada es de 1 milivoltio. Entonces el objetivo es conocer cuánta señal voy a obtener a la salida en ese sistema. Si yo le aplico a esa señal 1 milivoltio con ese arreglo y con ese transistor. Aquí es importante destacar que se requiere la ganancia del transistor, que es lo que nosotros hemos venido denominando en clases anteriores como el beta, que es la relación de corriente de salida sobre corriente de entrada. Y a ese beta, el ejemplo que estamos utilizando, le vamos a asignar el valor de 100. ¿Okay? Bien, ¿cuáles son las consideraciones que vamos a tener entonces para este análisis? Al igual que en DC, también aquí en AC vamos a tener unas consideraciones iniciales. Bien, la primera consideración que vamos a tener en cuenta es que ahora los capacitores se comportan como un cortocircuito. ¿Okay? Los capacitores se comportan como un cortocircuito. Es decir, este capacitor entonces sería un conductor de esta forma. ¿Okay? Este capacitor, conductor, sí. Y este capacitor así. ¿Ok? Quiere decir entonces que si analizamos este sistema, el circuito va a cambiar en su estructura. ¿Ok? También la otra consideración es que la fuente de corriente continua también se va a comportar como un cortocircuito. Quiere decir que entre el positivo y el negativo de la fuente va a haber un cable, un conductor. ¿Okay? Un cortocircuito. Y el otro aspecto es que vamos a utilizar lo que se llama un modelo de señal del BJT. Ese modelo de señal va a tener la siguiente forma. Va a tener una resistencia, una fuente de corriente dependiente. Este modelo de señal obviamente es un modelo equivalente del transistor, del BJT. Acá tenemos entonces la base, que sería el punto de entrada. Acá tenemos el colector, que sería el punto de salida, el transistor. Y aquí el emisor, que es el punto